Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poquitito, todavía no está determinado si el fallecimiento de este joven en la zona de Foyel fue a causa de hantavirus. Bueno, sí, esas son respuestas que por ahí tiene que darle la parte médica clínica o la parte médico-humano. Nosotros somos de la parte de ambiental y actuamos en virtud siempre de un caso sospechoso. O sea que, bueno, todos los datos en cuanto al paciente, cómo entra, cómo se encuentra y demás, todo eso siempre lo tiene que informar la parte de salud de la parte humana. Nosotros entonces actuamos siempre ante un caso sospechoso y todavía lo tenemos como tal, como caso sospechoso en cuanto al estudio ambiental para poder determinarlo de acuerdo a dónde trabaja, qué actividades hace, dónde vive, poder determinar si hay un lugar donde fue el contagio y a partir de ahí, bueno, hacer las recomendaciones a todos los convivientes o compañeros de trabajo. ¿Realizaron el estudio en las carpas donde vivían estos jóvenes que se encontraban trabajando en la zona de montes allí? Sí, en realidad uno hace el estudio de toda su vida en esos días, ¿no? De vivienda y de trabajo. Y bueno, de los datos que nos pudieron aportar, se determinó que esta persona trabajaba realizando aperturas de camino en la primera parte, o sea, sacando todo lo que es la vegetación, mosquetas y demás. En esta época, cosa que no es una de las épocas aconsejadas para iniciar, digamos, este tipo de trabajo. Es muy distinto cuando ya se hizo algún tipo de trabajo y hay que hacer mantenimiento, sino que recién estaban ingresando a un lugar que, bueno, es muy riguroso para esta época por la cantidad de vegetación y de mosqueta principalmente. Ese era el trabajo que estaban haciendo, desmosquetando para abrir un camino. Y sumado a eso, o sea, su lugar de morada, donde dormían y comían, era un campamento a poca distancia del lugar donde iban haciendo el trabajo, el cual, por supuesto, nos reunía. Una sumatoria, sí, para la posibilidad de un contagio de Hanta. Exactamente. Muchas veces, cuando hay un caso de Hanta, bueno, a veces nosotros, por ahí nos quedan las dudas dónde podría haber sido, porque, bueno, han llevado las medidas de prevención adelante, han tomado recaudos y, bueno, igualmente ha sucedido casos que igual se contagiaron. En este caso, fue un caso, digamos, bastante simple de resolver para nosotros en la evaluación, porque estaban haciendo actividades que no son las correctas para esta época, como hacer un desmonte o la apertura de un camino en un lugar donde hay muchos roedores por las características, mosquetas, cursos de agua, poca entrada de luz. ¿Qué recomendaciones se pueden dar no solo para aquellos que tienen que seguir con esta actividad, sino también para aquellos que están realizando la actividad de la cosecha de la mosqueta, la murra, distintas acciones que están relacionadas directamente con el entorno? Bueno, en primer lugar, con lo que es los grandes desmalezamientos, lo aconsejable es no hacerlos en estas épocas. Todavía Salud Ambiental no ha evaluado cuál es la época de este año en la cual se podría hacer ese tipo de actividades. ¿Esa época cuándo es? Bueno, cuando hay mucha humedad ambiental, cuando el clima, la temperatura ha bajado bastante, entonces hay poca cantidad de roedores y al haber humedad, alta humedad, el virus no se aeroliza en las actividades que uno esté haciendo. Por lo cual no es la época, pues bueno, todavía, si bien ahora llovió, la cantidad de roedores todavía es importante, entonces bueno, ante una actividad hay muchos roedores que bueno, hacen que el riesgo de contagio aumente tanto para el operario o para los lugares vecinos de la actividad donde se está haciendo. En todo caso, siempre trabajar con un barbijo colocado. Claro, en el caso de que, bueno, igualmente, como no es una prohibición, sino que es una recomendación, bueno, hay que usar la vestimenta apropiada, que es calzado cerrado, el uso de guantes, un overol, y que se trate de usar siempre ese overol para esa actividad y concluida, ventilarlo y después lavarlo, no llevarlo al lugar donde estamos viviendo. Y en el caso de máscaras, tienen que ser las máscaras apropiadas, no solamente el barbijo.
Después, bueno, con la otra pregunta que me habías hecho, en la recolección de mosqueta, uno no puede elegir la época de recolectar mosqueta porque es justamente cuando el fruto está a punto de ser cosechado. Bueno, en esta actividad no tenemos casos registrados, y por las características de recolección de mosqueta, que es uno está elevado en las alturas, recolectando sobre un balde. Bueno, aquí la única recomendación sería tratar de no buscar esos frutos que a veces se caen y están abajo de la mosqueta, porque es el lugar donde vive el roedor, entonces ahí nos estamos exponiendo a su lugar y al virus que es excretado a partir de las orinas, saliva o materia fecal.